Pues como les contábamos en la introducción, hoy hemos cambiado nuestro escenario habitual, nos hemos desplazado hasta el Burgo de Osma porque la pasada semana conocíamos lo que venía siendo, como se suele decir en el argot periodístico, un secreto a voces, la marcha a Ciudad Real del hasta ahora obispo de la diócesis de Osma Soria, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, a Ciudad Real. Será a partir del día 21 de mayo, por eso nos hemos querido desplazar hasta aquí y despedirle en el buen sentido de la palabra a Monseñor Gerardo Melgar Viciosa. ¿Cómo está apurando estos últimos días aquí en la diócesis de Osma Soria? Bueno, pues con actividades, porque aquí tampoco es que alguno tengas que dejarlo todo en el momento que te hacen el nombramiento. Yo hasta el 21 pues iré el 18, por ahí ya me voy para quedarme, pero hasta entonces tengo confirmaciones y tenía proyectada la visita pastoral precisamente al arciprestazgo de Pinares, y claro, la he tenido que suspender porque si la hubiera podido terminar en este tiempo, pero no puedo, porque eran fines de semana solo lo que dedicamos a la visita pastoral, porque es cuando está la gente más libre en los pueblos. Entonces estaba proyectada para terminar a finales de junio. Y claro, dejar una cosa que has empezado a medias y sobre todo una visita pastoral no procede, ¿no? Pero ciertamente, bueno, pues hasta ahora he estado haciendo prácticamente lo mismo que hacía sin saber el nombramiento, ¿no? Entonces estoy cumpliendo la agenda que yo tengo ahí también, de eso, de confirmaciones, etcétera. Esta semana que viene tenemos la plenaria de la conferencia episcopal y entonces pues ya tenemos otros 5 días empleados, así que cuando me quiera dar cuenta llega el día 18 y me tengo que marchar. Hacer las maletas. Claro. ¿Cómo se produce esa llamada? ¿Le habían puesto en antecedentes? No. Esto normalmente, bueno, pues uno a lo mejor sospechas porque había muchas diócesis libres, porque, bueno, pues yo ya llevaba 8 años aquí, 16 años es muy difícil que te tengan en la misma diócesis, y entonces, bueno, pues de alguna forma lo sospechas, pero ciertamente nunca sabes. O sea, entonces a mí me llamó el día 22 de marzo por la noche y me dice, ¿puede usted venir mañana? Pues bueno, pues yo mañana no porque es domingo, pero voy el lunes. Pues el lunes quedamos a las 11, fui a la Anunciatura y simplemente te dice, tiene usted aquí una carta, el Santo Padre le ha nombrado obispo de Ciudad Real. Y claro, los obispos, yo siempre digo que estamos para servir a la Iglesia fundamentalmente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo lo que le contesté al nuncio fue, pues yo estoy aquí para servir a la Iglesia y por lo tanto si ahora la Iglesia me necesita en Ciudad Real, pues aquí estoy. Pero no hubo más, o sea, esto es un poco, no, aquí te pillo, aquí te mato, pero vamos, que no hay una, como hacemos nosotros los obispos con los sacerdotes, que primero les llamas, hablar de la posibilidad, de la no posibilidad, no, aquí está todo, a no ser que, pues claro, se me quedaba así como mirando y dice, bueno, porque usted de salud está bien, digo, hombre, pues algún achaque tendremos, pero bien, en general, quiero decir que la única razón práctica que atendería sería decir, oiga, pues mire, es que yo tengo no sé qué, entonces no te van a obligar a ir, ¿no? Pero si no, bueno, pues todos lo sabemos, entonces, aunque nos cuesta, y nos cuesta salir de donde estamos, ciertamente, porque somos humanos, pero también es verdad que bueno, yo estoy plenamente convencido de que si estoy ordenado de obispo, pues es al servicio de la Iglesia, por lo tanto, donde la Iglesia me necesite. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando recibe esa misiva? Bueno, pues se te revuelve un poco todo lo que tú tienes en los distintos proyectos que a lo mejor seguirías haciendo aquí, lo novedoso que es siempre un cambio de destino, ¿no? Porque empiezas a decir, madre, pues solo de libros yo tengo 100 cajas de libros, a ver cómo, es decir, hay que estar mirando a ver dónde, cómo empaquetas, quién te lo lleva, cómo lo haces, que, bueno, todo eso, lo que supone siempre una mudanza a cualquier persona, pues también al obispo le supone, ¿eh? Porque, bueno, pues muebles no movemos, pero ciertamente solo de libros, de cosas tuyas, que has ido pues juntando durante 8 años, pues son muchos. Entonces, también es verdad que es un momento para hacer limpieza, o sea que, porque hay muchas cosas que tienes almacenadas y que tienes guardadas, pero que realmente no las vas a usar nunca, ¿no? Entonces, pues así. Echando la vista atrás, ¿cómo fue la llegada de Gerardo Melgar Viciosa al Burgo de Osma? Bueno, yo no era obispo y por lo tanto empecé a ser obispo aquí, que fue donde me recibí la ordenación de manos del anterior nuncio, y la verdad que yo vine, iba a decir que lo mismo que voy ahora a Ciudad Real, con mucha ilusión,
con muchas ganas de trabajar, de ofrecer el Evangelio a la gente y de pastorear, digamos, la porción del pueblo de Dios que el Señor me había concedido, ¿no? Y por lo tanto, es más sorpresa todavía aquello, porque lógicamente el cambio de sacerdote a obispo cambia radicalmente. Es decir, el sacerdote, pues puede disponer de más libertad, de más tiempo, de estar más. No quiere decir que el obispo no pueda estar con la gente, también estar mucho tiempo con la gente, pero vamos, cambia muy radicalmente la vida de uno a otro. ¿Qué desafíos se encontró en la diócesis Osma-Soria? Han sido 8 años marcados en su mayor parte por una crisis que ha asolado al país en general. Supongo que en la comarca Soria en general, la provincia, no ha estado ajena a esta circunstancia. Sí, claro, yo creo que la crisis no solamente económica, sino crisis también a nivel de valores, a nivel religioso. Hoy los medios de comunicación, para bien o para mal, tenemos que admitirlo así, pues que tienen una influencia lo mismo en las grandes ciudades que en los pueblos más pequeños, porque llegan a todos los sitios, ¿no? Y entonces, digamos, el ambiente que se respira a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso, a nivel de valores humanos, etcétera, pues más tarde o más pronto llegan también a los pueblitos, aunque sean muy pequeños como son los nuestros, ¿no? Entonces, los retos, pues yo creo que los retos que puedes tener también en otros sitios, y que lo único, pues sabiendo que esos retos les tienes que hacer realidad o tienes que ir a favor o en contra, precisamente en un pueblo que está, o en una provincia que está muy despoblada. Es decir, ha sido una de las cosas que más me ha llamado la atención, claro, ir a hacer con las visitas pastorales, que es cuando conoces cómo están los pueblos, cómo es la gente, así como terminas admirado de la gente y lo buena que es la gente que está en los pueblos, que realmente, es como. Yo termino la visita pastoral siempre diciendo, ¿y esta fe de esta gente dentro de unos años qué será de ella, ¿no? Es decir, habrá también esta misma fe, porque realmente te encuentras con personas que viven la fe, pero arraigada en su vida tremendamente, ¿no? Y que además es una fe en Jesucristo, por supuesto, y en los valores del Evangelio, pero también desde un respeto, desde una valoración, por ejemplo, de la figura del obispo, de la figura del sacerdote, ¿no? Como alguien que les ayuda, que yo recuerdo con mucho cariño siempre, están haciendo una visita pastoral, una señora que hacía que no se movía 3 años, pero que no movía ni un dedo, o sea, estaba ya imposibilitada, y cuando me ve y ve el pectoral, y se lanza enseguida a darle un beso, y dice la hija, la primera vez que se ha movido en 3 años, lo cual significa cómo esta gente reacciona, ¿no?, ante determinados signos que les hablan precisamente de la fe. Y por lo tanto, pues ya digo, retos han sido muchos, pero tampoco distintos de los que hubieran sido en otros sitios, con esta particularidad que ciertamente nos hace plantear también como diócesis, pues cómo atender a estos pueblos pequeños, porque cada vez los sacerdotes van siendo menos, pero también merecen la pena y merecen además que sean atendidos desde la fe y espiritualmente, ¿no? Hablaba de esa crisis de valores, también de ese creciente laicismo, y usted destacaba recientemente en una entrevista concedida al Día de Soria que una de las cosas de las que puede enorgullecerse es de ese acercamiento a cierto sector de la sociedad que se define por su laicismo. Quizás en esa ruptura de barreras, ese acercamiento está en una de las claves, es el papel de la Iglesia hoy en día. Sí, yo creo que sí. Además, tenemos a veces, no a veces, sino que tenemos que cambiar también de modos de actuar, ¿no? Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, para nosotros un reto importante y una acción importante que tuvimos durante 3 años fue la misión diocesana, que quiso responder precisamente a esto, ¿no? Es decir, ante una sociedad que es, digamos, indiferente a muchas de las cosas que significa la fe, a los valores del Evangelio, entonces, necesariamente tenemos que sacar la fe a la calle. Esa era digamos, un poco el lema y la intención de la misión, ¿no? Entonces, durante 3 años estuvimos desde leer la Biblia por la calle, por las plazas, por ejemplo en Soria, yo, igual que a todos, por los primeros días te da un poco corte, porque la gente iba detrás de nosotros y decía, pero bueno, ¿quién son estos? ¿O quién sois? Y les decían a la gente que iba en el grupo, ¿no? Y no, si viene el obispo. Entonces ya cuando le decían, viene el obispo ahí, ya decían, pues esto es una cosa que no es algo que sean 4 que se les ha ocurrido, sino que es un poco diocesano, ¿no? O del todo. Entonces, con este motivo, yo creo que aprovechamos muchos momentos para
para hacer llegar esa fe a la calle, es decir, desde con distintos, por ejemplo, los debates que hubo de fe cultura, de las Eucaristías que hicimos en la Plaza Mayor, por ejemplo, fue magnífica la última que tuvimos con motivo del Día de la Familia o de la Semana de la Familia, donde realmente nos juntamos en misa unas 2.000 personas, lo cual para Soria pues quiere decir que había mucha gente y que además el objetivo de todas estas acciones, digamos, religiosas en las plazas era un poco el que junto a aquella gente que estaba participando, otros que pasaban simplemente porque iban de camino y se paraban y se quedaban en misa y descubrían un poco que a ver qué pasa aquí y qué tienen estas personas que yo a lo mejor no tengo, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí hoy se nos pide que hagamos ese anuncio de Jesucristo, porque no podemos olvidar nunca, a mí me parece que es verdad que tenemos todavía gente, vamos, todavía, sino gracias a Dios, las iglesias en determinadas fechas y en determinadas celebraciones se nos llena. Pero también es verdad que hay mucha más gente en la calle que no les dice nada a esto. Entonces, nosotros hemos sido enviados a evangelizar a todo el mundo, es decir, a los que van a cerca y a los que van lejos. Fíjate, dice, tiene el Papa Francisco, que tiene unas genialidades a este nivel, dice, a nosotros en la Iglesia hoy nos puede estar pasando que no como el buen pastor que dejó las 99 guardadas en un sitio, en el establo, y fue a buscar la oveja perdida. Dice, nosotros tenemos la oveja que tenemos, es decir, tenemos pocos en la Iglesia, nos gozamos pues cuidando solamente esas y no nos damos cuenta de que hay mucha más gente fuera que no, a los cuales no les llega el mensaje del Señor, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que este es uno de los retos fundamentales que tiene no solamente la Iglesia en Soria, sino la Iglesia entera, que tenemos que llevar el mensaje salvador de Cristo al corazón del mundo, y el corazón del mundo a lo mejor es otro distinto del que nosotros a veces vivimos, ¿no? Y tenemos. ¿Cuál es el momento más duro que ha vivido en su paso por la diócesis de Osma? No sé si el contacto con esas situaciones que hablábamos anteriormente, de crisis económicas, de pobreza. Bueno, yo te diría que así momentos, decir, oye, pues esto me quedó a mí marcado, pues prácticamente no he tenido. Es decir, ha habido momentos indudablemente que son más difíciles, que sé yo, pues uno de los momentos difíciles a la hora de decir cómo atendemos hoy los pueblos con los curas que tenemos, ¿no? Es decir, y tienes que hacer muchas cábalas y sobre todo tienes que decir, vamos a ver, yo creo que tenemos que hacer una reestructuración de las parroquias de tal manera que bueno, pues que todas estén atendidas, unas con más dedicación, otras atendidas de otra manera distinta, pero en definitiva que nadie, no vea o no encuentre una respuesta a la exigencia de su fe, ¿no? Entonces, digo que momentos duros, pues les hay en todas las diócesis, momentos difíciles a veces, pues no sé, desde lo que podamos pensar, ¿no? Pero también yo creo que ahí cuando normalmente no actúas tú tampoco solo, es decir, tienes un consejo de gobierno con el cual consultas, con el cual puedes ver, con el cual puedes tratar, el consejo presbiteral que puedes dar respuesta también a toda una serie de problemas serios que existen en la diócesis. Es decir, bueno, pues sí, momentos difíciles les hay, pero bueno, tampoco creo que, digamos, a la hora de hacer un resumen o decir hay algo muy significativo, pues yo creo que hay mucho más significativo positivo que negativo. ¿Le ha cogido de sorpresa este traslado, este cambio a Ciudad Real? Seguro que hay proyectos que se han quedado inacabados. Bueno, eso siempre, aunque estuvieras aquí toda la vida, porque lógicamente si además eres, no sé, pues una persona que yo en este sentido trato de dar rienda suelta a la creatividad también y por lo tanto cada año hemos tenido unos proyectos, es decir, aunque haya, digamos, unos proyectos base que son comunes a toda la actuar, como es actuar con una pastoral misionera, de salir, de que las parroquias no se queden encerradas, etcétera, pero después pues hemos tenido por distintas actividades, distintos proyectos, y siempre queda alguno que no hemos podido terminar, lógicamente, porque vamos, qué sé yo, pues en Cáritas, por ejemplo, pues hemos ido realizando alguno, por ejemplo, la casa de acogida que inauguramos hace poco, está en proyecto, pero esto continúa aunque se marche el obispo, ¿no? Que es, no sé, un proyecto de empleo, de dar salida, pues no sé, por medio de no sé, pues de un proyecto de ropa o de lo que fuera, pues a gente que pueda estar como empleado un tiempo, que después dé lugar a otros que puedan también participar. Es decir, en este sentido
hay proyectos indudablemente, y luego el proyecto evangelizador no termina nunca, ¿no? Porque ciertamente llevábamos ya varios años diciendo, tenemos que evangelizar, por ejemplo, la familia. Yo soy un amante de la familia, ciertamente, pero porque estoy convencido de que sin la familia que apoye, digamos, lo que nosotros desde la Iglesia estamos haciendo, pues, por ejemplo, la catequesis de los niños, la catequesis de los jóvenes, pues queda reducida a la mínima expresión, ¿no? En cambio, cuando ha tenido un nacimiento en la familia y un cultivo en la familia y tiene un acompañamiento después de la catequesis, entonces es cuando realmente produce su efecto, ¿no? Y por eso digo que el proyecto pues no termina nunca, porque las familias van cambiando, porque la sociedad también, y bueno, ahí estamos, y para mí no ha significado corte así, decir, oye, me voy yo y se va a caer el mundo. Pues no, nadie es imprescindible en ningún sitio. Por otra parte, los proyectos que les haces no les haces pensando en tu persona, sino más en lo que es la Iglesia y a lo que la Iglesia tiene que responder, y por lo tanto quiere decir que bueno, pues otros continuarán lo que nosotros hemos iniciado, indudablemente. La familia ha sido uno de los referentes del paso de Gerardo Melgar Viciosa por la diócesis de Osma-Soria. En los últimos tiempos, a consecuencia de la crisis, se puede decir, no vamos a decir que la crisis sea algo positivo, pero que se ha vuelto a refugiar la gente en el ámbito familiar, se le ha dado una mayor importancia en épocas más florecientes, más apogeo económico, nos olvidamos muchas veces de lo realmente importante. Sí, yo creo que en este sentido la familia ha estado siempre detrás de la crisis, es decir, cuántos matrimonios, cuántas familias no les ha sacado adelante, digamos, dentro de la crisis que estaban sufriendo, pues sus padres que han aportado, que les ha ayudado, pues a mantener incluso a los hijos, ¿no? a los nietos, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es claro. Después, a mí me parece que es cuando, es decir, a lo mejor esa valoración, digamos, que se había, no perdido, pero sí minusvalorado a la familia, ha recobrado sentido también con esto. Cuando a una persona le necesitamos, entonces vemos lo valioso que es. Y eso es lo que ha pasado también con la familia. Cuando se ha visto que la familia es o son los únicos con los que otro matrimonio, por ejemplo, de jóvenes puede contar para salir adelante, pues es cuando ha empezado a valorarla. Y, de hecho, por ejemplo, el Papa en la exhortación última, Leticia Moris, dice clarísimamente, es decir, la familia sigue siendo una de las entidades más valoradas por toda la gente. Es decir, lo que no te da la familia, y lo vemos además, cuando uno ha vivido en una familia unos determinados valores, pues más tarde o más pronto vuelven a salir. Cuando no salen es cuando no se ha vivido nada, ¿no? Entonces, de ahí que la familia haya sido, y yo ya digo, estoy tan convencido de que la familia tiene un papel fundamental y primordial, no solamente a nivel de iglesia, que también, sino a nivel de sociedad. Es decir, dónde aprendemos a convivir, dónde aprendemos a perdonar, dónde aprendemos, es en la familia, cuando vemos que unos padres se perdonan, que los hijos encuentran el perdón en los padres, este año que estamos en el año de la reconciliación, ¿no? Por lo mismo, es decir, la familia tiene que ser, y es de hecho, pues ese ámbito en el cual uno puede desarrollar y puede vivir el amor plenamente. Y claro, esta lección no se aprende ni en la universidad ni en la calle, se aprende en la familia. Bien, Ciudad Real será el próximo destino del todavía obispo de la diócesis de Osma-Soria, Monseñor Gerardo Melgar Viciosa. Ya ha podido estar allí, conocer un poco la ciudad, el entorno donde se va a desarrollar su labor. He estado un día precisamente porque, claro, antes de ir yo tengo que saber también dónde voy a vivir, porque en cada diócesis hay una realidad, ¿no? En unos hay palacio, en todos, por ejemplo, allí el palacio está dedicado más pues a obispado y a museo. Entonces, bueno, pues propiamente el obispo anterior vivía en el seminario, yo eso no lo acababa de ver, pero vamos, los anteriores también habían vivido en un piso que hay del obispo, que es donde ha vivido. De hecho, pues allí pude ver lo que había, pues desde una capilla donde también los obispos podemos rezar todos los días por la mañana o por la tarde, cuando queramos. Y la verdad es que, bueno, yo la impresión que tuve fue muy buena, fue una acogida extraordinaria por parte de tanto del obispo que sale, que me facilitó, la verdad, que todo lo que yo le fui pidiendo, y él se adelantó incluso a decirme cosas que tendría que tener en cuenta, siempre con el respeto debido, porque lógicamente el que tengo que hacer después, desde mi equipo hasta todo lo demás, soy yo, ¿no? Pero lógicamente cuando te vas de un sitio, alguien que termina no sus consejos, sino sus
su experiencia pues tiene un peso también específico. Estuve viendo también donde la catedral, me gustó mucho, es pequeñita, no es muy grande, pero bueno, y estuve sobre todo pues viendo un poco la casa donde iba a vivir, y bueno, pues habrá que hacer unos arreglos, pero francamente no hay ninguna dificultad, y yo creo que voy a estar muy a gusto, porque a mí me parece que el obispo, después de estar todo el día zumbando por ahí, porque es verdad que no para, en el sentido de que hoy tienes un acto aquí, otro por la tarde confirmaciones, después no sé qué, y claro, cuando llegues a casa también necesitas estar un poco cómodo en el sentido de decir, bueno, ya no tengo yo que estar con la sonrisa puesta, ¿no? Sino que ya puedo ser y ponerme las zapatillas. Bien, pues eso esperamos, que esté muy a gusto Monseñor Gerardo Melgar Viciosa allá en su nuevo destino. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y seguimos hablando de Ciudad Real y también de otras cuestiones en torno al obispo electo de Ciudad Real. Enseguida volvemos. Bien, don Gerardo, pues aunque usted viaja bendecido, un nuevo destino como era Ciudad Real le dará cierto vértigo, ¿no? Bueno, pues un poco, no vértigo, yo creo que mira, cuando vas con ganas de trabajar y encuentras también, es decir, aquí he tenido unas facilidades y allí voy a tener otras. Por ejemplo, allí el clero es más joven, de hecho, por ejemplo, hay 18 seminaristas en el seminario mayor, lo cual es una esperanza grande. Y entonces, bueno, pues primero ahora es un poco miedo a lo desconocido, en el sentido de que no sabes lo que te vas a encontrar. Pero vamos, yo así como excesivo miedo tampoco tengo, quiero decir que no, yo cuento siempre sobre todo con mi trabajo, que voy a poner igual que he hecho aquí, y cuando trabajas pues siempre se encuentra digamos, los resultados, a lo mejor no todos los que tendrías o que verías tú que sería bueno conseguir, pero ciertamente de lo que no se consigue nada es cuando uno trabaja, ¿no? Yo el trabajo lo puedo garantizar en todos los sitios. Y luego pues también cuenta un poco lógicamente la experiencia, no es como cuando vienes de nuevo, que decía antes, ¿no? De cuando te hacen obispo, siendo un sacerdote de una diócesis, pues siempre tienes como más a ver cómo afrontas esto. Ya 8 años de experiencia pues da mucha experiencia también para muchas cosas, y bueno, pues asumir dentro de las diferencias, porque claro, la diferencia es grande. La diferencia, por ejemplo, de Ciudad Real a Osma Soria, pues va de 80 y cerca de 90.000 habitantes que tenemos en Soria, perdón, a casi 600.000 que tiene Ciudad Real, ¿no? Un cambio drástico. ¿Por qué no Palencia? Usted es palentino, está vacante. Nadie es profeta en su tierra, eso es lo primero, ¿no? Y normalmente no suelen hacerlo. El mismo de... Pues ¿por qué? Pues porque ahí también tienes unos amigos que, bueno, ¿cómo les urges y les exiges desde aquí? Pues no puede ser. Es decir, normalmente no suelen hacer obispos de la misma diócesis para regir la misma diócesis. De hecho, pues ahora hay un administrador diocesano que yo no sé, uno puede decir, bueno, pues que le hagan a él, pues a lo mejor lo haría bien, pero realmente no es lo más indicado, ¿eh? Cuando hay cambios, siempre la pregunta general en los medios de comunicación suele ser en ocasiones: el obispo que llega ahora es más conservador, más progresista. Siempre se juega con esos estereotipos. Bueno, ¿Tan vigentes están? Están de alguna manera vigentes, es decir, cada uno somos de una manera. Y entonces, yo creo que, pero sobre todo entre el clero, ya no, toda esa diferencia ha desaparecido. Yo puedo tener, digamos, unas notas en las cuales ponga un acento especial, pero ya saben que el obispo que va pues tiene esa sensibilidad y por lo tanto va a cuidar mucho más. No es que vaya a descuidar a los demás, pero yo creo que hubo un tiempo en el cual pues los obispos a lo mejor se notaba mucho más lo que estas tendencias, ¿no? Es decir, uno es más de derechas, otro más de izquierdas, otro más de aquí, otro más de allá. Hoy creo que, y de hecho sucede igual en la conferencia episcopal, hay nuestras diferencias también, pero realmente la conferencia episcopal hoy tiene una comunión general entre todos los obispos, y de hecho cuando a uno le hacen o le cambian de obispado o le hacen nuevo obispo, hay una felicitación general casi de todos los obispos, ¿eh?
curioso, pero yo he estado en estos días cogido totalmente al teléfono, otros te llegan por telegrama, otros, pero quiero decir que nadie se extraña. Yo creo que, hombre, a nivel a lo mejor social todavía se sigue pensando que la Iglesia pues tiene o es o puede ser como a nivel de sociedad. Yo creo que no. Es decir, yo creo que nosotros como obispos tenemos hoy asumidos, digamos, cuál es lo fundamental en la Iglesia, precisamente porque tenemos una cabeza, que es el Papa, que es el que marca, digamos, la línea fundamental. Y el Papa está marcando sobre todo pues una línea misionera, una línea de salir a buscar, de ofrecer a todo el mundo, de eso que decíamos antes, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos salva también un poco de que cuando llegas a una diócesis pues uno se ponga de uñas porque es de derechas o es de Pablo o es de Pedro, como aparecía en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Nosotros fundamentalmente yo creo que hoy hay esta comunión general de todos los obispos en la misma línea que el Papa indica. ¿Y cómo es la relación con el poder político? Bueno, con el poder político fundamentalmente yo, a la hora de, por ejemplo, el día de la toma de posesión, lógicamente tengo que hacer un saludo a los políticos que haya, pero va a ser un saludo diciendo que, desde luego, del respeto de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, pues una actitud de colaboración en lo que se pueda, indudablemente, pero siempre respetando, es decir, que ellos respeten lo nuestro, pero y nosotros no nos vamos a meter en lo de ellos, digamos, ¿no? ¿Va a echar de menos estas estancias? Bueno, pues uno se hace a todo. No es que sea lo más cómodo el vivir en un palacio, porque claro, tú imagínate aquí, las dependencias son todas tremendas para una persona sola, ¿no? Entonces, para ir a comer tienes que ir allá, que es donde está la cocina, vamos, donde tienes el comedor, y así. Pero bueno, ya también te habitúas a una manera de estar y bueno, es lo mismo que voy a echar mucho de menos, mucho más, por ejemplo, qué sé yo, pues la gente con la que más he tratado yo aquí en la diócesis, porque eso es indudable, es decir, la vida la vamos haciendo de relaciones humanas, pero bueno, pues esto tampoco es cómodo para vivir un palacio, se vive mucho mejor, en ese sentido más cómodo, pues en un piso mayor, más o menos grande, y que tienes todo mucho más a mano, ¿no? Pero vamos, yo estaba a gusto también aquí, ¿eh? O sea, y además bien atendido, la verdad es que el matrimonio que yo he tenido cuidándome, pues lo puedo decir, se ha portado muy bien conmigo, siempre pendiente de mí y encantado. ¿Se considera usted un obispo cercano? ¿Cree que le ha definido esta actitud a lo largo de estos 8 años? Yo creo que sí, es decir, la gente, a lo mejor la primera sensación puede ser que doy una sensación de demasiado serio, soy castellano, entonces no hay en ese sentido, pero después en el tú a tú, digamos, a un obispo igual que a cualquier persona hay que conocerla de cerca. Y la verdad es que a mí me parece que yo he dado suficiente confianza, vamos, con los sacerdotes, con la gente con la que he estado. De hecho, por ejemplo, pues tengo grandes amistades de ellos conmigo y yo con ellos también. Por ejemplo, de todo un grupo de laicos que estuvo pues muy participantes en la misión diocesana, porque estuve con ellos. Y claro, tuvieron la ocasión de conocer al obispo tal cual. A veces nos hacemos una aureola de una persona o del obispo en general, sea quien sea, ¿no? Y realmente, pues si el obispo también necesita de los demás, y yo también necesito que los demás me quieran, y por lo tanto yo tengo que hacerme cercano, igual que los demás pues me pueden estar pidiendo, ¿no? Entonces, yo en general he tratado, a lo mejor en algún momento no lo he logrado, pues claro, también hay momentos en la vida de los obispos que uno tiene que dar no el puñetazo en la mesa, pero sí el ponerte serio, y claro, si eso supone que no es cercano, pues pero ese es el deber también que tienes, ¿no? El papel a veces claro, lo impone. Sí. El papel de gobierno, mira, decía un obispo, dice, a los obispos se nos da estupendamente, pues eso, las celebraciones, vamos a gusto, hacemos no sé qué, pero esto del gobierno ya, y es que es lo más difícil, claro, gobernar una diócesis, y sobre todo porque tratas con personas, y las personas siempre hay que tratarlas como se deben tratar, con mucho respeto, con mucha delicadeza, aunque después también les puedas exigir unas determinadas acciones que no siempre se corresponden, no siempre se entienden, ¿no? Volviendo a la figura del actual Papa Francisco, le vemos aquí algunas fotografías también con su antecesor. ¿Era la figura del Papa Francisco que necesitaba esta Iglesia ante esos nuevos retos de acercarse a la sociedad, de romper barreras que hemos comentado anteriormente? Sí, yo creo que a mí la línea del Papa Francisco para mí es algo muy, muy importante, y creo que además no tenemos otra que pueda responder más a los retos de hoy. Es decir, hoy no vale una pastoral sedentaria, es decir, de esperar a que venga la gente a nosotros, sino que tenemos que ser nosotros los que salgamos.
Y además, esto fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo a los apóstoles les dijo, id por el mundo entero y predicad. No dijo, sentaos y esperad a ver que venga, a ver que os pidan explicación mía, sino id y ofreced. Entonces, esto es lo que en una sociedad, pues que por desgracia ha abundado mucho, está abundando mucho el laicismo, es decir, donde Dios parece que no es necesario, donde Dios no aparece como alguien que le necesitamos como personas, como familia, como todo, pues alguien les tiene que hacer plantear esa inquietud. Y entonces la misión nuestra como obispos, como sacerdotes, como laicos, también, porque la misión de la Iglesia es la misma para todos, y el mensaje de Jesús y la misión que Jesús da a los apóstoles no es para ellos solos, es para toda la Iglesia, que toda la Iglesia era eso, era la comunidad que había, ¿no? Entonces todos nos tenemos que sentir corresponsables de esa misión de anunciar, de hacer presente el mensaje de Jesús, y yo creo que hoy no habría otro modo. A veces no sabemos hacerlo, a veces no llegamos donde tendríamos que llegar, pero tendremos que hacer llegar este mensaje salvador a todo. Decía Juan Pablo II, decía al corazón del mundo, es decir, a la sociedad. Y es verdad, mira, unas charlas que tuvimos nosotros en Villagarcía no hace mucho, el que nos daba las charlas, que era un teólogo, sí, bueno, de Hispanoamérica, y nos decía, el obispo y el cura tiene que ser, o sobre todo el sacerdote, el párroco, tiene que ser la persona más conocida del barrio, porque es la que está ahí. Y la tarea nuestra, igual como obispos que como sacerdotes, es estar en medio del pueblo, es decir, ir con el pueblo, de tal manera que unas veces nos tocará ir con el pueblo, conviviendo y conociendo las cosas y los problemas que ellos tienen para eliminarlas. Otras veces tendremos que ir delante para marcar el camino. Y otra vez tendremos que ir detrás para decir, oye, que tú te estás quedando rezagado, que a ver cómo avanzamos, ¿no? Entonces, esto es precisamente, yo creo que el gran resumen digamos, de las, no sé, actitudes que el Papa pide hoy a la evangelización. Bien, leí recientemente que usted había hecho muchos kilómetros a su coche. Bueno, tiene 4 años y 200.000 kilómetros. Largos. Sí, no, eso es lo que nos toca hoy a los obispos. Antes estaban en su palacio y no se les pedía más. Hoy, pues, a veces tienes 2, 3 compromisos, 3 cosas que tienes que hacer. Es decir, entonces, es ir todos los días. Aquí, lógicamente, hay un diario que es el ir del Burgo, al tener la residencia aquí, pues el ir del Burgo todos los días a Soria, prácticamente, ¿no? Por una cosa o por otra. Pero después tienes que si celebraciones de acontecimientos, que si celebraciones de fiestas, que si confirmaciones, y claro, la provincia son 10.000 kilómetros cuadrados y hay que recorrerla muchas veces de punta a punta, ¿no? Yo me acuerdo uno de los entierros de sacerdote, que estábamos en el último pueblo ya rayando con Burgos, y tuve que ir a otro pueblo, que es justo el último pueblo de aquí y el último pueblo de allí, ¿no? Entonces te recorres toda la provincia. Y sí, yo me he movido bastante precisamente por eso, porque yo estoy convencido también de que hay que estar con la gente, y que hay que vivir con la gente, y que hay que acompañarles, pues en ese esfuerzo que ellos hacen también por vivir su fe. 15 puntos tendrá en el carnet de conducir. Sí, tengo menos. Tengo algunos sí que me han quitado. Alguno, ¿no? Sí, y alguna multa también he pagado. O sea pero bueno, todavía dentro de lo que yo he viajado, puedo decir que bueno, no ha sido demasiado. ¿Con qué se queda de su paso por la diócesis de Osma? Bueno, pues me quedo fundamentalmente, yo creo que como algo que pesa mucho, con el cariño que yo he recibido de la gente. La verdad es que nunca estaré suficientemente agradecido al cariño que la gente me ha dado en general. Me quedaría con el acompañamiento que he tenido también de los que han sido mi equipo, digamos, más inmediato, de vicarios, etcétera, que yo creo que he estado no solamente acompañado, sino muy ayudado en muchas cosas, que me han ayudado a discernir, a tomar decisiones determinadas, y desde luego, bueno, pues con todas las acciones más importantes que hemos querido dar y que supusiera, digamos, como el programa de nuestra diócesis. Yo creo que en general han sido positivos. No sabemos hasta dónde los frutos son los que deberían ser, porque el que tiene que hacer fructificar nuestra vida indudablemente y nuestros esfuerzos es el Señor, pero bueno, yo con todo eso, yo voy con muy buen recuerdo de aquí, la verdad. Decía recientemente en el Día de Soria, el pasado domingo, en esa entrevista de nuestra compañera Sandra de Pablo, que la primera diócesis es como la primera novia, nunca se olvida. Sí. A mí me lo ha preguntado mucha gente, ¿cuál habrá sido la primera novia
del obispo. No, la primera novia del obispo, novia yo no hablaba en el sentido literal, sino en este sentido. Es decir, la primera diócesis para un obispo es como la primera novia para un matrimonio, ¿no? Es decir, para un novio. Pues es algo que es lo del primer amor, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues es algo que queda muy marcado, es donde realmente tú te has dado todo lo que tendrías que o podrías darte, y por lo tanto, bueno, yo sé que nunca se va a olvidar, nunca me voy a olvidar, y que voy a estar constantemente pues haciendo referencia a aquello que hicimos, a aquello que tuvimos, y que de alguna forma me va a ayudar también después, porque en definitiva las diócesis son muy distintas, las dos, donde voy a ir y de donde salgo, pero ciertamente hay determinados momentos, determinadas actitudes, determinadas acciones que pueden valer y valen perfectamente para aquí y para allí, ¿eh? ¿Cómo le gustaría que le recordasen aquí, en tierras sorianas? Bueno, yo creo que como nos gustaría a todos. A mí me gustaría que en primer lugar me recordaran como una persona buena, que ha hecho, bueno, pues lo que he podido también por los demás, ¿no? Y sobre todo también pues como un buen pastor, es decir, alguien que haya conseguido lo que haya conseguido y han sido los frutos los que hayan sido. Yo llevo la conciencia muy tranquila de que he puesto mucha carne en el asador, es decir, mucho trabajo, mucho empeño, he hecho todo lo que podía para que realmente mi acción y mi paso por la diócesis no se significara como alguien muy importante, sino que se significara sobre todo pues como un pastor que ha querido, que ha apacentado, y que es aquello de Jesús, ¿no? Cuando le dice a Pedro, ¿me amas? Pues esto es lo que yo he intentado hacer descubrir también a la gente, que a través del cariño, a través del amor, a través del servicio, a través de la entrega, pues me descubran como una persona, pues eso, cercana y un buen pastor. Gerardo Melgar Viciosa, muchas gracias por atendernos. Ya sabemos que está casi en plena mudanza, como decía, embalando unas cosas, haciendo limpieza de otras. Mucha suerte en su nuevo destino. Pues muchísimas gracias, y bueno, si alguna vez tenéis ocasión de ir por allí, pues ya sabéis a un obispo que os va a atender con gusto.